cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, para el mundo entero. El show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida al show de la papaya. Es un placer saludarte desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador. Transmitimos para el mundo entero. Son las 9:15. Ha habido una discusión, una conversación, más bien dicho, y sí que ha terminado en algunos aspectos en discusión respecto de, como si no tuviéramos cosas mucho más importantes, el mural de la Asamblea Nacional. El mural trabajado por el maestro Osvaldo Guayasamín, entregado en 1989. Wow. 89, gobierno de Rodrigo Borja. A mí me causó interés porque más allá de que es obvio que ya estábamos aquí presentes, pero eran de esas cosas que en tu juventud pasaban y no le prestabas mayor atención. El maestro Osvaldo Guayasamín debe ser el artista tal vez más de logros más importantes de nuestro país. Él cuenta, y te digo lo que te voy a decir a partir del interés que me ha generado toda esta conversación. He logrado encontrar algunos documentos interesantes sobre él. Cuando don Freddy Ehlers hacía el programa La Televisión, le había dedicado un par de reportajes realmente muy bien hechos. Los vas a encontrar en YouTube si los buscas. De hecho, hay un interesantísimo documento hecho por la televisión legislativa a propósito de un aniversario, de uno de los aniversarios del mural. No sé si fue entonces en 2009, cuando se cumplían un aniversario de la presencia del mural en la Asamblea Nacional. Y hay una explicación de cada componente de ese mural. Entonces es interesante, digo, que conozcamos al respecto de esto, que nos interesemos, porque ahora mismo la conversación es: ¿deberíamos retirar el mural de la Asamblea Nacional? Y la verdad es que la respuesta debería ser bastante más compleja de lo que se nos antoja a muchos decir. ¿Debería retirarse? Yo de entrada te digo sí, debería retirarse porque la verdad es que yo no entiendo una Asamblea Nacional que pueda tener como que una expresión visual tan potente y tan poderosa, porque ni más ni menos que es el maestro Osvaldo Guayasamín el que logró esa obra. Debería tener presente una carga de pensamiento única cuando se trata del escenario en donde en teoría llegan todas las corrientes de pensamiento a debatir, y los tiempos del país marcan que en algún momento, en una etapa, sea una corriente de pensamiento la que predomine por encima de las otras, pero las otras jamás desaparecen y luego está el péndulo y regresan, etcétera. Entonces me parece a mí que tal vez, si uno tiene que juzgar en perspectiva, pudo haber existido algo de impertinencia en la magnífica, habrá sido considerada así para entonces, idea de pedirle al maestro Osvaldo Guayasamín que se encargue de elaborar un mural para entonces el Congreso Nacional. Fue una impertinencia al final poner en manos del creador, por muy talentoso o connotado que haya sido, pero con un pensamiento en lo político ideológico claramente identificado, que se haga cargo de representar. Además, según cuenta la historia, le piden que represente un poco lo que es en sí mismo el Parlamento, y él termina representando lo que al final él decide hacer. El arte es eso, pues el artista siempre tiene este paraguas, si vos quieres, ¿no? Este permiso de le encargaron tal cosa y terminó haciendo esta otra, porque alrededor de eso giró su inspiración. El arte tiene estas licencias. Evidentemente, ¿quién le iba a decir para entonces a Osvaldo Guayasamín? Eso no está bien. De hecho, ahí está también la historia de que el gobierno norteamericano se quejó porque había una clara alusión a ellos que era negativa, y que se negaron
el entonces presidente del Congreso y el propio artista a retirar lo que se le solicitaba que se retire. O sea, esto habría sido realmente muy complejo. De ahí la impertinencia de pedirle a alguien, oye, hazte cargo de esto y dinos cómo debería lucir esta asamblea. Además, según el artista, para 1000 años. ¿Cómo habrán cambiado los tiempos? Pues desde entonces a la fecha de hoy. Por eso es que cabe entonces que haya personas que se planteen retirarlo. Porque probablemente muchos no se sienten en lo absoluto identificados. Pero yo creo que el problema de la identificación o no, y específicamente hablando de este mural, no está tanto en las claras posiciones de pensamiento de Osvaldo Guayasamín, este gran artista que gritaba con orgullo, soy indio, carajo. Partiendo de eso, partiendo de que mucha de su obra se concentró en de alguna manera representar todo el sufrimiento y el dolor que en su lectura vivieron los pueblos indígenas. Digamos que a cualquier mestizo bien le puede resultar ajena la obra, pues. No se diga a quién se identifica como blanco. A los propios indígenas que miran las cosas de otra manera, que se enfocan en el futuro y que han tenido otra suerte. O sea, no estamos todos los ecuatorianos obligados a sentirnos representados por esa obra. Tampoco es así, pues. Tampoco es así. El problema, digo, es cuando los políticos, y este es un escenario eminentemente político, la asamblea, cuando los políticos se apropian del arte y cuando el arte se deja. Los políticos se apropian del arte diciendo que tal o cual expresión artística es en respaldo a ellos, pues. Y la toman como bandera. O que hay una coincidencia de pensamiento. Entre todos los videos que me aparecieron en esta interesante búsqueda, encontré uno de una especie de homenaje de 2 minutos, 1 minuto y medio, que en una de las sabatinas Correa le ofrece a Osvaldo Guayasamín a propósito de que se cumplía un aniversario más de su fallecimiento. Y dice, cierra, ¿no? El homenaje. Era un homenaje a Osvaldo Guayasamín. Y cierra diciendo, no tengo ni la menor duda que si estuviese vivo, él apoyaría la revolución ciudadana. Ese es el problema. El político antipático queriendo apropiarse del arte. De un artista que, en efecto, pues, o sea, cercano a Fidel Castro, no podía haber pensado que tal vez habría estado en la línea de Correa. Uno podría pensar, quién sabe y no, porque también el maestro Osvaldo Guayasamín pudo haber tenido una visión muy crítica respecto de los abusos de poder que evidentemente cometió Correa o de la salvaje corrupción. O sea, pretender decir que Osvaldo Guayasamín, como muchos otros artistas, lamentablemente por ellos, se hubiera hecho el ciego, el sordo y el mudo frente a todo lo malo del gobierno de Correa, eso también es ligero. Que existan hoy artistas y que existieron durante el gobierno de él artistas que se acomodaron no por convencimiento ideológico, sino por conveniencia estrictamente económica, por supuesto, muchos. Que hay artistas a los que les resulta mucho más sencillo partir de premisas súper generales, ricos pobres, y a partir de eso tener una posición ideológica y artística y representarla hoy en tiempo presente, que les resulte mucho más cómodo y fácil eso, que les resulte fácil subirse a un escenario como los Mugresur, por ejemplo, ¿no es cierto? Artistas entiendo muy respetados en sus círculos, en su género, pero que les resulta tan fácil decir lo que dicen, hablar lo que hablan, pero a veces uno sí siente inquietud como, oye, ¿te olvidas de esta parte de la historia o qué onda? Y muchos otros, ojo, muchos otros. Y que la política, para hablar de los mismos Mugresur, solo como un ejemplo de lo que es un artista tomando una posición política, que por cierto están en todo su derecho. El político autoridad, alcalde de Quito,
generando todas las oportunidades para que ellos puedan ir a hacer semejantes representaciones en un evento relacionado con las fiestas de Quito, financiado con los fondos de Quito, y que haya sucedido lo mismo en la prefectura de la SUAY poco tiempo después, sabiendo que iban a hacer lo que iban a hacer, intentando de esta manera incidir en una campaña política. Son los políticos. Claro, artistas que se dejan, artistas a los que les gusta, artistas que coinciden, que estarían, insisto, en todo su derecho, o artistas que, como el artista de moda en Ecuador y el mundo, que es ecuatoriano, esmeraldeño, John Briel, dice: si me pagan, ahí estoy. Básicamente. Entonces, mira, que a mí me parece interesante, ¿no? Utilizando términos un poco más actuales, una reingeniería estético-cultural de un montón de instituciones públicas. A mí me encantaría. Es una posición personal de alguien que ve la vida de una determinada manera. ¿Debería esa forma imponerse? No, pues. Si se cometió un error permitiendo que se imponga una, no vamos a cometer el doble error de imponer la otra. Contraria. No hace sentido. Más bien deberíamos liberarlos de eso. Pero no creo que sea una discusión trascendente al día de hoy. Y si hablamos de la Asamblea está ahora mismo ante la necesidad de responder a un proyecto económico urgente que tiene tiempos especiales de tratamiento y que en 30 días, contando desde que llegó, tiene que decidir cómo devuelve el proyecto al Ejecutivo, si aprobado tal cual como llegó, mejorado, analizado y mejorado, o de qué manera. Tiene esta obligación fundamental ante hechos que son urgentes en el país. Si nos llevamos por el título del proyecto de ley, si nos llevamos por la materia que trata, si nos llevamos por los objetivos propuestos, estamos hablando ni más ni menos que del proyecto de ley más importante, y mencionemos así, de la era Noboa. Más importante porque tiene que ver con un montón de aspectos que hacen parte de su propuesta, de su promesa, y de algo que es innegable en el país: la necesidad de enfrentar con otras herramientas la guerra que vivimos al crimen organizado. Entonces, ahí concentrémonos y que los asambleístas no se vayan a distraer en esta discusión. Repito, si me preguntas a mí, de acuerdo, y no solo en la Asamblea, vamos buscando institución por institución, y el llamado, eso sí, a las autoridades presentes de cara al futuro: no hagan suyas las instituciones públicas, pues. No paguen $500,000 para que otro muralista como el señor Egues se encargue de la fachada del edificio del gobierno de la provincia. No está bien. No está bien que plasmen su forma de leer y entender la vida y el mundo en una institución pública que va a prevalecer más allá de su tiempo al frente de ella. No está bien. Y olvídate de destinar recursos públicos. Pues $500,000, imagínate lo que se habría hecho con eso. En estas contadas responsabilidades que tiene que asumir la prefectura de Pichincha, esos centros Guarmi, lo que se podría hacer para atender a las mujeres, que es una de las líneas, digamos, de acción que tomó la prefecta Paula Pavón. En fin, lo del mural me parece a mí que nos debe más bien invitar a todos nosotros los ecuatorianos a sanamente ir un poco a investigar y a recordar quién fue el maestro Osvaldo Guayasamín, cuál fue su obra. Y si ya se ponen quisquillosos y quieren conocerle un poco más, ahí también circula desde ayer documentos relacionados con unas demandas o denuncias que había recibido, imagínate, por maltrato. Entonces, intentemos ser objetivos en el análisis. El maestro Osvaldo Guayasamín digo porque su obra está presente, el artista de mayor trascendencia a nivel internacional. Sus obras permanecen en lugares realmente importantes del mundo, de América, de Europa, en fin. ¿No te gusta? No tiene por qué gustarte.
¿No te representa? Es que no tiene por qué representarte. El hecho de que sea ecuatoriano no tiene por qué representarte. Si te diría cuántos artistas ecuatorianos hay y a qué se dedican, has de entender que no tienes por qué sentirte representado. En fin, la discusión tiene que ir un poquito más al fondo de los temas y los problemas que tiene el país, de acuerdo. 9:29, este es el show de la papaya, comenzamos. En vivo desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador. Este es el